Hola, bienvenidos a esta sesión del primer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento en este 2020, un congreso virtual, académico e interdisciplinario organizado por el Laboratorio de Estudios en Comunicación de la Universidad de Sevilla, la ECOM, y por el Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza. Tengo el placer y le agradezco a los organizadores del Congreso de presentar la siguiente conferencia que será impartida por Daniel Moya. Él es magíster en estudios históricos avanzados de la Universidad de Sevilla, licenciado en periodismo de la Universidad de Sevilla y estudiante de doctorado en comunicación de esta misma universidad. Será una conferencia bastante interesante porque nos propone el vínculo, la relación entre dos líneas de investigación que dentro del campo de nuestros estudios tradicionalmente han estado más bien separadas. Por eso su conferencia, que se titula Estructura de la información e historia del periodismo, una simbiosis necesaria, nos planteará esta vinculación entre los estudios de la estructura de esa llamada telaraña que sujeta a los periodistas y al ejercicio periodístico, como lo señala el doctor Ramón Rey, y cómo esto se puede analizar también desde una perspectiva histórica, haciendo un enfoque, un encuadre en un estudio particular de la prensa española en el momento de la transición. Así que, bueno, Daniel, la audiencia es tuya para que nos compartas tu conferencia. Muchas gracias, Eliana, por tus palabras y para mí es un honor que la profesora Herrera Huérfano me haga esta presentación. También quiero agradecer a la dirección del Congreso, especialmente a la doctora Rosalba Mancinas, por invitarme a dar esta conferencia y dar la enhorabuena a la organización del Congreso por el fantástico desarrollo que está teniendo. Muy buenos días a todos. La verdad es que es un placer que estemos en común. Ahora mismo tenemos una diferencia horaria de 6 horas, pero bueno, la nueva normalidad nos permite que estemos aquí en común a pesar de tener todo un océano por medio. Me planteé abordar una temática que bueno, es un poco novedosa, que es la aplicación de la estructura de la información en la historia del periodismo y viceversa, cómo la historia del periodismo puede nutrir a la estructura de la información. En definitiva, como dice este subtítulo, es una simbiosis necesaria. ¿Cómo empezar en realidad? Bueno, pues empezar por algo poco original, ¿no? Que es recurrir al título del Congreso, ¿no? a la palabra nodos. Pero es cierto que estamos en una situación, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? que también lo estamos viendo, en una sociedad líquida, este tiempo líquido en el que todo va muy rápido, todo va muy vertiginoso, todo se sustituye al momento. Bueno, en un contexto social tiene una mayor responsabilidad incluso de la que tiene desde su nacimiento hace varios siglos, ¿no? Porque es parte, está amenazada, ¿no? En este tiempo amnésico, lo olvidadizo, rápido, en el que la reflexión un poco se está perdiendo. Y ahí es donde tenemos que hacer un llamamiento a la interdisciplinaridad, ¿no? Entre las diferentes ciencias sociales. Una vez que ya nos hemos consolidado como disciplinas, no está de más que empecemos a abordar investigaciones incorporando planteamientos, lecturas de otras disciplinas vecinas. La comunicación en ese sentido es bastante propensa, ¿no? A esa transversalidad porque se puede abordar desde distintos puntos, de distintas disciplinas, lingüística, psicología, ciencias políticas y, por supuesto, la historia de la comunicación. En nuestro caso, nuestro objeto de estudio, de referencia, es los medios de comunicación, por lo cual nos tenemos que ir a la historia del periodismo. ¿Cómo abordar, ¿no? esta situación de interdisciplinaridad y de incorporar la estructura de la información a la historia del periodismo? Bueno, el método de abordaje es el enfoque estructural, ¿no? El enfoque estructural es el que nos va a permitir comprender globalmente el objeto de estudio, superar las miradas parciales, en definitiva, construir un poliedro investigativo
del objeto de estudio, de la realidad a la que estamos presentando nuestra mirada. El objetivo es tener estudios, es verdad que más complejos, más complicados de hacer, pero también más completos, porque son capaces de visionar todo ese poliedro, ¿no? Todas esas diferentes caras. Además, tenemos que añadirle otro componente, que es el componente de unos estudios transgresores con un posicionamiento crítico, ¿no? Es decir, vamos a exponernos claramente, esto no es un sesgo, sino es un posicionamiento desde el otro lado de la comunicación, ¿no? Para ver cómo el ejercicio de la comunicación puede influir al ente más vulnerable que la recibe. Entonces, estamos un poco con esa mirada crítica. En nuestro caso, nos vamos a centrar sobre todo en la parte de la emisión, ¿no? Como dice Mosco, lo vamos a usar o lo vamos a abordar desde la economía política. Mosco que la economía política de la comunicación requiere más de quién hace qué a quién. Es decir, nos vamos a trasladar no tanto en el mensaje, no tanto en el receptor, sino en el emisor. ¿Quién es el que está emitiendo detrás de esos medios de comunicación? Siguiendo con Mosco, establecemos que la economía política de la comunicación llama a una comprensión crítica del proceso de la política que conecta a una comprensión estructural, global, histórica de los valores y una moral desde el punto de vista filosófico para evaluar el proceso por la contribución a la democracia, a la igualdad, la participación, la equidad y la justicia, ¿no? Es decir, intentamos construir socialmente y de manera crítica ese proceso de comunicación poniendo el enfoque, en nuestro caso, en el emisor. ¿Quién está detrás de los medios de comunicación? Si avanzamos en nuestro planteamiento, Chomsky hacía una reflexión a raíz de las propias reflexiones de David Hume que consideraba la manera en la que se evita que los gobernados se subleven, porque son mayoría, teóricamente deberían tener la fuerza y podrían derrocar, se basa para evitar esto en el control de la opinión pública, ¿no? Y esto es un método que abarca tanto a gobiernos militaristas, dictatoriales, despóticos, como a gobiernos libres, elegidos, populares, teóricamente democráticos, ¿no? El control de la opinión pública, en este caso, es la manera o la estrategia que se tiene en la estructura de poder para mantenerse. Ese control de la estructura mediática se basa, ese control, perdón, de la opinión pública se basa a raíz de los medios de comunicación. Por lo tanto, establecemos que existe una preocupación por el papel de los medios de comunicación dentro del espacio democrático. El espacio democrático no solo entendido como un sistema parlamentario, como un sistema político con elecciones, sino también desde el punto de vista económico, la responsabilidad social de las empresas, desde el punto de vista jurídico, filosófico, en definitiva, en todas sus caras, en todo ese poliedro. Es curioso, ¿no? O en este caso podemos echar la mirada a la definición de economía política que hace Adam Smith, ¿no? Adam Smith planteaba como el segundo objetivo de la economía política proveer al Estado, a la comunidad de ingresos suficientes para los servicios públicos. Es decir, la economía política, quitando esa parte de comunicación que nosotros hemos tratado, se propone tanto enriquecer al pueblo como al soberano. Adam Smith, que es un autor liberal clásico, ya establece un poco esa mirada, esa sensibilidad social, cuestión que, como veremos más adelante, con el neoliberalismo se ha roto. Bien, llegados a este punto, también merece la pena hacer una distinción entre dos conceptos claves, que son la coyuntura y la estructura, ¿no? La coyuntura es una fotografía fija a una composición determinada, ¿no? Por ejemplo, en esta cadena de ADN, pues simplemente establece a un punto en concreto. La estructura es una fotografía móvil que nos va reflejando esa evolución, va construyendo el análisis a través de distintos puntos coyunturales, es decir, veríamos toda la cadena que tendríamos ahí en esa pantalla. A través de diferentes coyunturas nosotros vamos estableciendo una estructura. La coyuntura puede variar
Lo que no varía es la estructura. Pueden cambiar los nombres, pero permanece la estructura de poder que queda detrás. Hablando ahora ya concretamente de lo que es la estructura de la información, estamos ante una disciplina reciente que se consolida sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Según la doctora Mancinas Chávez, la estructura de la información es la materia que en el marco de la ciencia de la información tiene por objetivo el estudio del sistema de medios de comunicación social, tanto en su organización y funcionamiento internos como sus interacciones con otras estructuras o superestructuras del sistema socioeconómico. Bien, de aquí derivamos a un concepto clave, que es el de estructura mediática. El concepto de estructura mediática es ese sistema de medios de comunicación que interacciona entre sí con otras estructuras, entre sí, entre sus diversos elementos que están conectados. Lo que podríamos ver en esta imagen pues sería la estructura mediática. Sería, por ejemplo, ese cuadrado verde con sus elementos, que son las aristas amarillas, están conectadas entre sí. Pero además interaccionan con otras estructuras, como pueden ser la estructura socioeconómica, la estructura política. Es como si ese cuadradito verde que tenemos ahí conectase con la azul con la roja con la verde, todo queda una red, todo queda una estructura completamente conectada. Esto sería un ejemplo de lo que es una estructura mediática. En este caso, esta estructura mediática pertenece al primer tercio del siglo XX en España, y ahí vemos cómo todos los elementos están conectados. En realidad, si nos parásemos a mirar detenidamente, es casi imposible no poder moverse de un extremo a otro sin ir pasando por las distintas líneas. Todo está conectado con todo, eso es una estructura bien tejida. Pero no solo es una estructura mediática como tal, sino que en esta estructura podemos ver la interacción con otras estructuras y superestructuras. Por supuesto con la política, y vemos la monarquía borbónica, el Partido Liberal, el Partido Conservador, pero también con estructuras socioeconómicas como la banca, las telecomunicaciones. En definitiva, todo queda conectado en esa estructura, ¿no? Ese sistema de medios de comunicación. Bien, ¿cómo definir los elementos que la componen? Lo haremos a través de la definición que hace el profesor catedrático Ramón Reig sobre lo que es el conglomerado mediático. El conglomerado mediático es un grupo de comunicación que comienza a diversificar su capital hacia actividades ajenas a la comunicación y al revés, cuando el grupo de comunicación permite que sectores extraños a la comunicación estén presentes en su accionariado, en su consejo de administración. Estamos, por tanto, en un proceso que encierra concentración de poder y capital, que actualmente viene a ser lo mismo, y diversificación, es decir, el periodismo, la comunicación, es un sector productivo más inmerso en otros sectores productivos que no tienen absolutamente nada que ver con la comunicación. Pero ¿quiénes son esos sectores extraños, esas actividades de comunicación? La doctora Nogales Bocio los define como accionistas extraños y son inversores en la industria de la comunicación que no provienen originariamente de ese sector, sino de otro sector productivo. Aunque, como hemos visto en la definición de Reig, puede darse lo contrario, que el propio grupo de comunicación intervenga o diversifique hacia otros sectores, ¿no? Esto sería la imagen de un conglomerado mediático. Tenemos ahí la empresa periodística, sería el grupo de comunicación, que tiene un periódico, 2 emisores de radio, 2 revistas, 2 televisiones, una editorial, pero que detrás tiene esa composición accionarial. Por un lado, la familia, que es, digamos, el componente estructural o de propiedad tradicional que han seguido estos grupos de comunicación. La familia tiene, por supuesto, otros intereses, como por ejemplo podría ser una empresa química, pero la evolución, en el desarrollo, han entrado otros sectores, como pueden ser entidades financieras, compañías de seguros, empresas eléctricas, ¿no? Con lo cual, la comunicación queda sujeta a otros sectores productivos que nada tienen que ver con, teóricamente, el valor que debe aportar la comunicación a la sociedad, ¿no? Y a la democracia. Esta disciplina, la estructura de la información, se consolida sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a raíz del triunfo del modelo socioeconómico neoliberal. Es un modelo bastante agresivo que ha producido grandes dosis de concentración y diversificación
no solo en el mundo mediático, sino en todos los sectores, ¿no? Que además han entrado en este mundo mediático. Pero la pregunta, y aquí entramos de lleno en la aplicación de la estructura de información en la historia, es si esto es un fenómeno nuevo, ¿no? Vamos a ver que esto no se ha descubierto nada, esto ya viene sucediendo. Es verdad que se ha acentuado con el neoliberalismo al ser un sistema económico bastante más agresivo, pero no es en absoluto una situación nueva. Aquí entran nodos entre estructura de la información e historia del periodismo. La aplicación es posible, lo que sí tenemos que tener mucha cautela. Cautela sobre todo porque no podemos aplicar contextos históricos presentes, actuales, a tiempos anteriores. Entonces, esa es una de las principales precauciones que hemos de tomar. El valor de la democracia de corte liberal, occidental, que tenemos hoy día, no siempre es aplicable a otros periodos. Eso lo dejamos un momento de lado. Vamos a pensar cuál es la gran potencialidad que puede tener la intervención de la estructura de la información en la historia del periodismo. Entendamos los medios de comunicación como una gran fuente hemerográfica que nos sirve, nos ayuda a entender la edad contemporánea, historiar la edad contemporánea. Es muy difícil hacer estudios de la edad contemporánea sin tener en cuenta los medios de comunicación, porque son un gran reflejo social y que han intervenido y han jugado un papel importante en esa evolución histórica. Las profesoras González García y Pérez Iglesias hablan de esos dos discursos, del histórico, por un lado, y del discurso periodístico, ¿no? Intentan que sean compatibles, ¿no? Se trata de cómo el discurso histórico puede nutrirse del discurso periodístico. Pero claro, el discurso periodístico no es inocente, posee una intencionalidad, y para entender esa intencionalidad tenemos que acudir a la estructura de propiedad de estos medios. La estructura de propiedad no es nueva, sino que, ahora lo veremos, aparece desde finales del siglo XIX. Claro, si nosotros entendemos cómo la propiedad influye en la elección, en la difusión de mensajes, podremos entender el papel que juega ese medio de comunicación en el apartado histórico. Fijémonos en estos dos ejemplos que yo en otras investigaciones que nos van a permitir plasmar bien o vislumbrar bien esta situación. Por un lado, en 1927 encontré en un libro cómo la dictadura de Primo de Rivera en España nacionaliza la agencia Fabra, que era la principal agencia de noticias en ese momento en el país, que pertenecía a capital francés y por lo tanto no correspondía a los intereses de la dictadura, pidió la nacionalización a través de los principales bancos del país. Ese dato aparece por un lado. En otro libro vi que estos bancos, que algunos de ellos son los mismos que participan en la nacionalización, recibieron en manos de la dictadura de Primo de Rivera la explotación petrolífera a través de la sociedad CAMSA. Son dos datos que aparecen completamente separados, pero que evidentemente tienen una unión. Eso es lo que nosotros hacemos con el enfoque estructural y con la aplicación de la estructura de la información a la historia del periodismo. Eso tiene una contextualización, una nueva interpretación que conseguimos, nos permite entender el discurso periodístico. No podemos hacer una historia de agencia Fabra sin tener en cuenta esto, pero también del estudio histórico. No podemos entender la dictadura de Primo de Rivera sin tener en cuenta estas conexiones estructurales. Por otro lado, tenemos también el caso del Heraldo de Madrid, que defendía el negocio petrolífero durante la Segunda República. Este mensaje tampoco es inocente. Tiene toda la razón del mundo en su estructura de propiedad. Sus propietarios, los hermanos Busquets, tenían intereses en la petrolera Standard Oil. Bien. ¿Cuándo podemos aplicar la estructura de la información a la historia del periodismo? Yo creo que la base la vamos a encontrar en el nacimiento de la prensa de empresa, en el New Journalism. ¿Por qué? Se sustituye la prensa política. La prensa de empresa es una prensa bastante más atractiva, más cuidada en su diseño, es sobre todo noticiosa, es informativa y es mucho más cara de hacer. Ya deja de ser prensa de partido, pero no es independiente solo en las apariencias. ¿Por qué? Porque para constituir estos periódicos se necesita mucho capital, es un producto caro, con lo cual, ¿quién tiene la liquidez en ese momento? Políticos y empresarios. A partir de ahí es donde podemos empezar a aplicar esa estructura de la información. En Estados Unidos aparece en la segunda mitad del siglo XIX, a raíz de estos dos señores que tenemos ahí en pantalla, que Hearst y Pulitzer. En España es a finales del siglo XIX. En América Latina
a finales del siglo XIX, pero como la región es bastante más grande, hay países que hasta principios del siglo XX no tienen esta prensa de empresa. Concepto que vimos antes, el de conglomerados mediáticos. El conglomerado mediático es un concepto que es aplicable a tiempos anteriores. Es verdad que se consolida, o hablamos mucho de conglomerados mediáticos a finales del siglo XX o la segunda mitad del siglo XX, pero tenemos figuras que se asemejan un montón a esta definición. De hecho, la propia prensa de la época ya usa sinónimos. Aquí tenemos el ejemplo. Esta es la misma estructura mediática que veíamos antes. Estamos entre 1900 y 1930 aproximadamente. En el cuadrito rojo que vemos ahí vemos un claro caso de conglomerado mediático, que es el de la empresa de la papelera española. Fijaros, la papelera española tiene dos diarios principales, que son El Sol y La Voz. Tiene una editorial, que es Espasa Calpe. Crea una librería, que es la Casa del Libro, pero para hacer la Casa del Libro crea una sociedad constructora que no tiene nada que ver con la comunicación para poder construir su propia librería. No solo eso, sino que además invierte en negocios químicos, que es la empresa Avis. Detrás de la papelera española, como accionistas, están el Banco Urquijo y el Banco de Bilbao. Conecta además con las telecomunicaciones que llegan hasta el nacimiento de la radio. Tenemos todo un conglomerado mediático a semejanza de lo que es a día de hoy, ya pues hace casi 100 años, ¿no? Estamos hablando. Por otro lado, también tenemos ese cuadrito verde que hace referencia a la Sociedad Editorial de España. La Sociedad Editorial de España tiene una gran dosis de concentración. Fijaros que posee 3 diarios, El Liberal, El Imparcial y El Heraldo de Madrid, que junto al ABC son los principales diarios de Madrid. Es decir, es como si hoy de los 4 principales diarios en Madrid, 3 pertenecieran a la misma empresa de manera directa, ¿no? Estamos hablando de una gran concentración ya existente bastante tiempo atrás. Eso, la aplicación de los conglomerados mediáticos es relativamente más sencilla. Más complicada, me parece a mí, la aplicación de una estructura mediática como sistema de funcionamiento interno relativamente homogéneo. Yo creo que esto es más fácil en sistemas políticos estables que no tienen demasiadas variaciones en un sistema socioeconómico, el claro caso de Estados Unidos. Se produce sobre todo a partir de Bretton Woods y al final de la Segunda Guerra Mundial, en el que la ideología del mercado es el único límite que no se quebranta. Es decir, las ideologías se moderan, tienen pequeñas divergencias entre sí, pero no sobrepasan esta crítica del tema socioeconómico. Hay que tener también otra cuestión clave, o tener en cuenta otra cuestión clave a la hora de aplicar esta estructura de información a la historia del periodismo, y es el peligro por presentismo. Es decir, aplicar valores presentes a tiempos anteriores, que era un poco con lo que empezaba al principio, ¿no? Yo creo que las conexiones a posteriores solo pueden ser consideradas si ayudan a comprender globalmente el periodo histórico que estamos analizando o pertenecen al propio periodo histórico, simplemente que se ha descubierto más tarde. Un ejemplo claro es si entendemos, por ejemplo, que la monarquía concede un título nobiliario, lo hace 25 años más tarde el periodo histórico que estamos analizando, pero lo hace a consecuencia de ese periodo histórico, evidentemente es un hecho que se produce a posteriori, pero que hay que tener en cuenta para comprender globalmente cómo se ha producido esa élite de poder, esa estructura de poder. Ahora bien, si vemos que más tarde un magnate de la comunicación ha establecido nuevas conexiones con otros sectores que no vienen a consecuencia del periodo histórico, no podemos aplicarlo, no podemos introducirlo, porque entonces estamos descontextualizando, estamos desvirtuando la parte histórica, con lo cual estamos haciendo una investigación atroz, está mal hecha. Entonces tenemos que tener muy claro esta distinción, ¿no? ¿Cuándo podemos meter hechos posteriores a la comprensión global de un periodo histórico? Solo cuando nos permitan comprender globalmente ese hecho o sea a consecuencia de. Para vislumbrar todo esto, yo traía también para hablar de un caso práctico, que es la transición española, que es el tema de mi tesis, dirigida por la doctora Rosario Mancinas y por la doctora Concha Langa. Vamos a definir la transición española es el proceso histórico que define el paso en España desde la dictadura de Francisco Franco a una democracia de corte liberal, ¿no? Acotada entre el 75 y el 82, ¿no?
Pero es un proceso complejo. O sea, no podemos entender la transición si no hacemos una mirada global a ese poliedro del que hablaba al principio, porque evidentemente podemos establecer un relato de la transición a nivel político, otro relato a nivel económico, otro relato a nivel de la prensa, pero, y son relatos acertados, pero cuando los conjugamos todos, entonces cuando podemos comprender la complejidad del proceso de la transición española, ¿no? Nosotros vamos a ver tres relatos, ¿no? Por un lado el político, por otro el económico y el mediático. A nivel político tenemos que hay un cambio drástico en la forma. Pasamos de un estado dictatorial totalitario a una democracia de corte parlamentaria. Pero este se hace de la ley a la ley. La legitimidad procede de la dictadura franquista, que a su vez emana de una guerra civil que acaba con el anterior periodo democrático, que era la Segunda República. Triunfa la reforma y no la ruptura con la dictadura, con lo cual lo que hacemos es una transformación del sistema totalitario y la adaptamos a un modelo parlamentario, ¿no? A un modelo democrático. Por otro lado tenemos la parte económica. España, en plena dictadura, ya al final de la dictadura, en la década de los 60, vive un gran desarrollo. Se sale de una autarquía que evidentemente no podía sostenerse. Claro, hay un gran crecimiento, los españoles empiezan a tener bienes de consumo, viviendas, empiezan hasta viajar, a hacer turismo. También el empresariado español cambia su mentalidad, empieza a plantearse la necesidad de una libertad política para su libertad económica. Durante la transición, España se adhiere al capitalismo occidental, con lo cual se culmina ese proceso que ya emana al final de la dictadura. Y a nivel mediático tenemos cómo la prensa apoya ese proceso de transición con una moderación en el discurso, cierra filas en torno a la opción reformista y no critica elementos clave en el proceso de transición, como puede ser la monarquía, como puede ser el sistema socioeconómico. Tenemos una prensa que, al contrario de lo que ocurre en la Segunda República, en el que la ideología superó y se creó un periodismo de trincheras en función de cada bando, aquí todos hacen frente común en un apoyo al proceso de transición, ¿no? Se recupera libertad normativa con la Constitución del 78, pero vemos que hay una amenaza. Es decir, la prensa es libre constitucionalmente, pero veremos cómo la estructura mediática que hay detrás cercena en realidad esa libertad. Traigo el caso de 4 ejemplos, de 4 grupos mediáticos, de 4 conglomerados mediáticos. Es el caso de Prensa Española, una empresa monárquica, conservadora. La familia Luca de Tena es su propietaria, tiene más del 95% del accionariado. Son nobles, son aristócratas, casi todos su accionariado es aristócrata, con lo cual conecta con la monarquía, pero además tiene en su consejo de administración personas que están dentro de los 2 principales partidos conservadores, Alianza Popular y Unión de Centro Democrático, conecta también con la banca y con las petrolíferas. Voy bastante rápido para llegar a la visión estructural final, ¿vale? Por otro lado tenemos el Grupo Godó, que se parece un montón a Prensa Española en el carácter familiar. La familia Godó tiene el 100% del accionariado, con lo cual es una vinculación monárquica también, porque la familia Godó tiene un título nobiliario, que es el de conde. Además, representa a la burguesía catalana, o sea, sus actividades externas son la banca, las compañías de seguros, las inmobiliarias. Se mueve políticamente entre Convergencia y Unió, que es el representante natural de la burguesía, también con el PSOE buscando las televisiones privadas. Tenemos la editorial Católica, que es la más ideologizada de todas, la que supera un poco más esa ideología de mercados, tiene una ideología católica, también conservadora. Acaba desapareciendo, la Conferencia Episcopal reduce un montón su accionariado, la COE, la Confederación de Empresarios, acaba adquiriendo el 51%, y lo que más llama la atención es que varias personas del Consejo de Administración son ministros durante la transición, es decir, es una conexión absolutamente directa. Y por otro lado tenemos también el Grupo Prisa, que es, digamos, el grupo progresista, tiene el diario El País, que es el gran diario de la transición, nace una vez que ya ha muerto Franco, pero al principio, en su accionariado, vamos a encontrar figuras políticas como Manuel Fraga, como Ramón Serrano Súñer o José María de Areiza. Son 3 personas que fueron ministros durante el franquismo, ¿vale? Además, también conecta con la monarquía porque José Ortega Espotorno, que era el fundador, digamos, de este grupo, fue elegido senador por el rey en la primera legislatura. Bien, analizada la estructura mediática, podemos también
entender estructuralmente el proceso de transición, y con esto voy concluyendo para no irme de los 30 minutos establecidos, tenemos, por un lado, el apoyo a la monarquía, un apoyo que es sin fisura y muy pragmático. Fijaros que la línea monárquica, la línea dinástica en la transición se salta. La corona no recae en Juan de Borbón, que fue el hijo del último rey que hubo en España antes de la Segunda República, sino que se pasa a Juan Carlos. Claro, el accionario de los medios está conectado con la monarquía, con lo cual, evidentemente, no se va a criticar ese modelo, a pesar de que el último periodo democrático en España no tenía monarquía, era una república. Existe un apoyo pragmático y sin fisuras. También con los partidos políticos. Ya hemos visto casos, sobre todo en los partidos conservadores mayoritarios, que son Unión de Centro Democrático, que es el partido en el poder hasta el año 82, y Alianza Popular, ¿no? Estos dos partidos tienen personas militantes y cargos públicos en el accionariado de los medios de comunicación. Por otro lado, tenemos también claras referencias al franquismo. De ahí que se defienda la opción de la reforma. ¿Por qué? Porque en el accionariado, en el Consejo de Administración de los Medios de Comunicación, tenemos muchísimas figuras, abundantes figuras, que tuvieron cargos públicos, cargos políticos de primer nivel, además, durante la dictadura. ¿Por qué tampoco se cuestiona o se hace un debate? No es un cuestionamiento, es simplemente un debate sobre el modelo socioeconómico, porque los principales sectores productivos están detrás de estos medios de comunicación. La banca, por supuesto, que es la dueña de todos los sectores productivos. Las petroleras, estamos en un contexto histórico en el que el transporte, el avión, el coche, juega un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades. Y también las inmobiliarias. Acordémonos, ¿no?, de que los españoles empiezan a tener sus primeras viviendas o empiezan a tener viviendas en propiedad, viviendas de mejor nivel. También empiezan a hacer turismo nacional. Todos esos sectores productivos, que son los más importantes en ese momento, están detrás de la. Y además tenemos una estructura mediática como tal, con un funcionamiento interno. Véase que, por ejemplo, Antena 3 Radio, que es una radio que nace en los 80, está participada mayoritariamente por el Grupo Godó, pero también por el Grupo Z y por Prensa Española, que son dos conglomerados mediáticos fuertes en la transición española. Fijaros que el principal periódico del Grupo Godó es La Vanguardia, y su competencia es el Periódico de Cataluña, que pertenece al Grupo Z. Compiten en un sector, pero salían en otro porque es un nuevo nicho de mercado. Ahí vemos el funcionamiento de una estructura mediática que, digamos, busca tener ese sistema de poder porque pertenece a ese propio sistema. Y con esto concluyo, para no extenderme mucho del tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias también de nuevo a la profesora Herrera Huérfano por la presentación que me realiza, y al Congreso por permitirme dar esta conferencia. Bueno, pues muchísimas gracias a Daniel por su presentación. Y bueno, agradecemos también a Egregius el apoyo logístico para la realización de este primer congreso, a todos los organizadores, e invitamos a quienes nos están siguiendo en este encuentro virtual interdisciplinario para que realice sus preguntas al magíster Daniel Moya López a partir de esta presentación, en la que nos ha hecho un panorama muy interesante de esta necesaria vinculación entre los estudios del periodismo y la economía política para comprender históricamente esta consolidación de los conglomerados mediáticos. Muchísimas gracias.